Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre, y te damos muchas gracias, Señor, por tan grande amor y bendita misericordia, Padre. Pedimos, Señor, tu auxilio, tu ayuda, mi Dios bendito, para que pues todo pueda salir de manera correcta y adecuada, mi Dios, la transmisión y las comunicaciones, Señor, pues salgan de la manera correcta, Padre. Bendecimos, Señor, a todos los que ya están integrados, tanto en la plataforma de Zoom como en la plataforma de YouTube. Y agradecemos, Señor, tan grande amor y bendita misericordia, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Amén y amén. Pues bueno, el tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes tiene por título El tabernáculo de Moloch. A raíz de que yo comparto con todos y cada uno de ustedes, pues luego los mismos temas me van llevando, me van dando ese hilo conductor y voy sacando temas. Uh-huh. Dice la escritura que el reino de los cielos es semejante a un hombre que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, hay temas que ya tiene años, muchos años que he compartido atrás, que la mayoría de esos temas están en el canal de Sablevisión, pero sí, ya estoy hablando de 5 o 6 años atrás, tal vez que en su momento yo compartí por allá. Entonces ya son temas antiguos. Entonces como que voy a empezar a retomar algunos temas de ese tiempo. Obviamente vamos a dar una actualización al día de hoy. De hecho, el miércoles anterior estuvimos platicando aquí del Triángulo de las Bermudas, pero que tiene un reflejo en los cielos. Uh-huh. En la luna también tiene un reflejo el Triángulo de las Bermudas. Entonces, y de ahí pues van surgiendo temas y yo hoy pues voy a hablar del tabernáculo de Moloch. Y para esto vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 42. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 42 y 43. Así dice la palabra del Señor. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y fíjese que aquí, por vía de Esteban, les hace una exhortación y una aclaración al pueblo de Israel. Usted recuerde que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, 40 años de jornada en el desierto. Y aquí les comenta Esteban a los israelitas, les dice, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casas de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Entonces, es interesante porque Esteban les hace esta aclaración porque se entiende que lo que ocurrió 40 años en el desierto fue el sistema del tabernáculo de Moisés. Pero al final
Dios les dice que ese tabernáculo que hizo Moisés en el desierto, tema que hemos visto mucho ahí en la doctrina básica, pues en realidad ya era un tabernáculo contaminado. Al final ese tabernáculo de Moisés que se hizo en el desierto quedó contaminado y se llegó a nombrar, como lo dice aquí, el tabernáculo de Moloc o la estrella del dios Renfán. Vamos a aclarar qué significa eso. Vamos a aclarar qué implica. Y para esto, cuando dice aquí Esteban, fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Ustedes llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Bueno, aquí lo que está haciendo Esteban, está tomando un pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 25. Amós 5:25 dice, ¿acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien, llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Quiyún, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Esto lo estoy leyendo en la versión Biblia de las Américas. El mismo versículo 5:26 en la versión Reina Valera dice, mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y a Quiyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces, es interesante porque en algunas versiones se dice, ustedes lo que llevaron fue a Sicut, vuestro rey. Y en algunas otras versiones dice, ustedes llevaron el tabernáculo de Moloc. Bueno, y a Quiyún o Quiyún, dependiendo la versión. Para poder entender esto, si nos vamos a Sicut, aquí dice el vocablo Sicut se traduce tabernáculo. Entonces, cuando dice ustedes llevaron a Sicut, pues ustedes llevaron un tabernáculo. Y la palabra Moloch significa rey. Ajá. Entonces, por eso en algunas versiones dice, ustedes llevaron a Sicut, vuestro rey, y a Quiyún. Pero al final, ahí dice en el texto de la derecha, dice el vocablo Sicut se traduce tabernáculo. Versículo que se refiere a la adopción de los dioses asirios. Sin embargo, el versículo ofrece un sentido adecuado si leemos Sicut en lugar de tabernáculo. ¿Y qué era Sicut? Era el nombre del dios de la guerra y del sol y la luz, Adar Melech, Malek o Saturno. Al final, Sicut es una representación de una deidad siria, que es una representación de Saturno, que sí se puede traducir tabernáculo, pero esa misma palabra tabernáculo, Sicut, representa una deidad siria, representación de Saturno. Ajá. Vamos a ver con más detalle. Dice aquí, Moloch es el nombre bíblico al dios cananeo asociado con el sacrificio de niños. Griegos y romanos lo identificaban con Cronos y Saturno, respectivamente. El dios Moloch, también reconocido como Baal, aparece en informes de autores grecorromanos sobre los sacrificios de niños de Cartago. Cuando hablamos de Moloch, era una deidad a la cual se le ofrecían en sacrificio a los niños.
según lo que dicen algunos estudiosos investigadores, era un ídolo metálico en las manos y que estaba en contacto con fuego, y entonces las manos de este ídolo estaban al rojo vivo, calientes, y en esas manos depositaban a los niños, a los bebés, a los niños pequeños, como una ofrenda o un sacrificio. Entonces ofrecían en sacrificio a los niños. Y para que no se oyeran los gritos de los niños, los cuales eran, pues literalmente, perdone la expresión, pero rostizados, vivos, pues había un grupo de cantores, de músicos alrededor que tocaban fuertemente la música para apagar los gritos de los niños que estaban siendo ofrendados en sacrificio. Pero entonces, este Moloch también hace referencia a Saturno. Dice aquí, en esencial, Baal, Hamón, Moloch, Cronos y Saturno son exactamente la misma entidad, interpretada bajo diferentes nombres en diferentes culturas. Las Saturnalias o Navidad son una celebración a esta entidad. La época donde se fortalece con todas las energías que recibe, es un dios de fuego. Que bueno, ya posteriormente tendríamos que hablar ya más en detalle de lo que es la Navidad, el origen de la Navidad, porque el origen de la Navidad tiene su origen en las famosas Saturnalias romanas, greco-romanas, que eran en honor al dios Saturno. Pero bueno, entonces estamos viendo que tanto Sikut, Moloch, son referencias a Saturno. Y hablando de Kiyun, porque dice, también llevaron ustedes el tabernáculo de Moloch y de Kiyun, pues Kiyun, que es otra deidad, pues también hace alusión a Saturno. Dice aquí, propiamente, Kiyun significa estatua o ídolo. La Septuaginta, para aquellos que se acuerden cuando dimos la doctrina, creo que fue el segundo tema de la Septuaginta, dice aquí, la Septuaginta traduce como nombre propio Renfán, que en el Nuevo Testamento es citado por Esteban. Dice, figura solo una vez en el Antiguo Testamento. Llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloch y a Kiyun, o a Renfán. Y dice, se refiere al planeta Saturno, al que los asirios denominaban Caiguán o Kewan y consideraban como algo nefasto. Dice, así lo traduce la versión siria. Entonces, en el vocablo asirio, cuando hacían referencia a Saturno, se le denominaba Keiguán. Keiguán. Ahí lo dice. Si leo en la columna de la derecha, dice, es una referencia a Caiguán o Keguán, que es el equivalente a Saturno. Bueno, entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta ser que cuando dice la escritura, ustedes llevaron el tabernáculo de Moloch, o llevaron a Sikuk y a Kiyun. Entonces, tanto Sikut, Moloch y Kiyun son referencia a Saturno. Si hablamos ya específicamente de cómo lo denominaban los asirios, dice Caiguán, un dios en la mitología siria que está asociada con el planeta Saturno. Por lo general se le agrupa con otro dios llamado Sakut o Sikut. Entonces, pues bueno, al final pues estamos viendo que
cuando hablamos entonces del tabernáculo de Moloch, pues es una referencia a una deidad, en este caso Asiria, que es una representación de Saturno, tanto Moloch, Sicut y Kiyun. Ahora, hablando de Caiwan, que es como se referían los asirios a Saturno, pues es interesante porque, por ejemplo, hay muchos videojuegos, que es interesante que muchos de los videojuegos toman elementos de culturas antiguas, por ejemplo, culturas babilonias, sumerias, asirias, fenicias. Muchos de los personajes que salen en los videojuegos, de los dioses o de los héroes que salen ahí, o de los guerreros, es en referencia a deidades asirias, deidades sumerias, egipcias, babilónicas. Y por ejemplo, hay un videojuego que es Shin Megami Tensei 3, uno de los tantos videojuegos que existen, y dentro de ese videojuego, pues existe el tal Caiwan, que lo representan como una estrella, un rostro dentro de una estrella, y que al final, pues es lo que es lo que les dice Esteban: ustedes llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán, y que al final pues es una alusión a Saturno. Entonces, quiere decir que el tabernáculo que hizo Moisés se contaminó. El tabernáculo que hizo Moisés se contaminó. Se dejó contaminar y al final se volvió ese tabernáculo un tabernáculo influenciado por deidades asirias, Sicut, Kiyun, Moloch, en distintas formas y distintas maneras, que son una representación de Saturno. Entonces, al final, el tabernáculo de Moloch, pues se volvió tabernáculo de Saturno. Y obviamente, esto fue influenciado por unas potestades que en este caso representaban a Saturno: Sicut, Kiyun o Moloch. Entonces, qué tremendo, qué fuerte que el mismísimo tabernáculo que en su momento hizo Moisés, pues al final quedó contaminado por deidades que representan a Saturno. Ahora, esto quiere decir que definitivamente, pues hay entidades, hay potestades que se meten dentro desde la mismísima iglesia y la contaminan. ¿Ah? La contaminan, la corrompen. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tan fuerte será esta contaminación de estas deidades que representan a Saturno? ¿Qué tan fuerte será esa contaminación? Vamos a ver con detalle. Vamos a ver con más detalle. Cuando yo les hablo de Sicut, porque dice Amós 5:26, más bien llevaste a Sicut, representación de Saturno, vuestro rey, y a Kiyun. Es interesante porque la palabra Sicut, como les había comentado, pues representa cobertizo o tabernáculo. Sicut, aquí está, 55:22. Se puede traducir cobertizo o tabernáculo, pero también es una representación del dios Sicut asirio. Pero note por favor algo bien interesante. Esta palabra Sicut, que es una representación de Saturno y que se traduce tabernáculo, dice que viene de la 55:19, que es Sac. Aquí está, 55:19 Sac. Y Sac es
propiamente un grupo de hombres, una multitud. Entonces, la palabra multitud, un grupo, un conglomerado de personas, la palabra multitud, Sag, es la que da origen a la palabra tabernáculo, que también es una representación de una deidad llamada Sikut o Saturno. Entonces, pues es obvio que al final el tabernáculo de Moloch, tabernáculo de Saturno, está compuesto por una multitud de personas que están bajo influencia de una potestad representante de Saturno. Fíjese qué interesante. Entonces, este tabernáculo de Moloch, tabernáculo de Saturno, representación de Sikuk, de Kiyun, pues da cobertura, cobertizo, da respaldo a una multitud de personas que están influenciadas por esta potestad o por Saturno. Ahora, vamos a empezar a ver cosas interesantes, porque aquí está muy claro. La palabra multitud es la que da origen a la palabra Sikut. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque entonces al final el tabernáculo de Moisés quedó influenciado, quedó contaminado por potestades, por entidades espirituales, representación de Saturno, y que influenciaron a una grande multitud. Ahora, históricamente hablando, a partir de la Edad Media, resulta ser que en el contexto de la Edad Media, a Saturno lo representaban como era una representación de la melancolía, de la tristeza, de la depresión. Entonces, en esa época, durante muchos siglos, a partir de la Edad Media, Saturno se volvió una representación, un emblema de lo que es la melancolía, la tristeza profunda o la depresión. De ahí viene el término, la famosa bilis negra. Se entiende desde el punto de vista de la Edad Media que el ser humano estaba compuesto por 4 humores. Cuando le hablo de 4 humores, estoy hablando de 4 líquidos, que representaban 4 caracteres: el carácter sanguíneo, el carácter flemático, el carácter iracundo y el carácter melancólico. Y se dice que aquellos que, y cuando había ahora sí, un desarreglo de estos 4 caracteres, porque se entiende que tendría que haber un equilibrio entre estos 4 caracteres para tener la personalidad de la gente. Entonces, cuando había un desarreglo o un desequilibrio, pues entonces empezaban las enfermedades. Bueno, se dice que el carácter melancólico era propiciado por el desequilibrio de la bilis negra, que era un humor negro. Estoy hablando que esto es lo que se pensaba en la Edad Media. Y así es como trataban los doctores de la Edad Media, pues muchas de las enfermedades, tratando de traer el equilibrio de los distintos humores. Bueno, por ejemplo, se dice que el sanguíneo lo representaba la sangre, el flemático lo representaba las flemas, luego venía la bilis amarilla y la bilis negra, que era la ira y la melancolía o tristeza. Esos son los 4 humores o los 4 líquidos. Pero bueno, a partir de ahí, Saturno quedó de alguna manera representando la tristeza o la melancolía.
¿Por qué? Porque, bueno, en ese tiempo, estoy hablando de la Edad Media, pues el planeta más lejano conocido era Saturno. No tenían conocimiento de los otros planetas, sino el conocimiento llegaba hasta Saturno, porque aparte, pues ese se puede ver básicamente, ese se puede ver a simple vista Saturno, se puede ver Júpiter, Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede ver Venus. Entonces, pero se dieron cuenta que era el más lejano y el que se tardaba más tiempo en dar una vuelta o una órbita alrededor del Sol, aproximadamente 30 años. Qué interesante, porque acabamos de hablar del paralelo 30 grados. Acabamos de hablar del paralelo 30 grados y el periodo de órbita de Saturno es 30 años. Bueno, entonces, como era el más lejano, el que estaba en las partes más oscuras de lo que es el espacio, la bóveda celeste, en lo más oscuro, y como era el más lento, pues de alguna manera lo correlacionaron con la melancolía, porque cuando una persona está en tristeza, una está en depresión, está en melancolía, pues vive una vida, siente como que el mundo va lento, como el que el mundo va calmado, no hay ganas de hacer nada, no hay ganas de esforzarse, de entrar en un dinamismo, en trabajo, sino que entra en una tristeza y en una depresión y en una zona oscura, negra, en una etapa de la vida, así como representaban a Saturno en lo más profundo del espacio oscuro, lento y oscuro. Entonces, por eso hicieron alusión a la melancolía. Y qué interesante, porque esto se dio, esta visión se dio en la Edad Media. Ajá. Esta visión se dio en la Edad Media, pero yo te voy a comprobar que esta visión o punto de vista con respecto de Saturno ya estaba desde muchísimo tiempo atrás, siglos atrás, en la Biblia. Cuando dice la escritura, ustedes llevaron el tabernáculo de Moloch, la estrella del dios Renfán, o a Sikut o a Kiyun, que son representación de Saturno. Y te dije que ese tabernáculo es una representación de multitud de personas. Pues vamos a ver que esta multitud de personas, porque bueno, ahí tú ves en la imagen a personas pues gritando, tal vez alegres, felices, pero en realidad es una multitud de personas que viven tristeza, depresión, melancolía. Están detenidos, están anclados en sus miedos, en sus temores. Entonces el tabernáculo de Moloch se volvió el tabernáculo de Saturno, pero se volvió un tabernáculo de depresión, de tristeza, de angustia. Un tabernáculo de melancolía. Yo le comentaba acerca de una película que se llama Melancolía, y esta película llamada Melancolía, pues narra cómo se estrella un planeta o asteroide, no me recuerdo lo que se estrella, y se impacta contra la Tierra y completamente la aniquila, la destruye, pues ya es el impacto de otro objeto celeste contra la Tierra y la aniquila. Pero lo interesante es que este objeto celeste que se estrella contra la Tierra y la destruye se llama melancolía. Entonces, bueno, qué interesante, porque desde el punto de vista del director, qué tan destructiva él considera a la melancolía, que pues en esta película pues destruye completamente el planeta Tierra. Y bueno, ustedes han de saber que una de las principales enfermedades de este planeta del siglo XX y del siglo XXI, pues ha sido la depresión y la tristeza. O sea, cada vez miles, millones de personas
viven en estados de depresión, de tristeza y de melancolía. Entonces, al final, el tabernáculo de Moloch se volvió, efectivamente es una representación de Saturno, pero también se volvió una representación de la tristeza y la melancolía. Ahora, yo le decía que el concepto de relacionar Saturno con melancolía históricamente empezó en la Edad Media. Lo que a mí me sorprende, que esa relación de Saturno y melancolía o depresión ya estaba plasmada en la Biblia. Cuando yo le hablo de la Edad Media, estoy hablando de 1400 hacia adelante, pero esto ya estaba plasmado en la Biblia muchísimos siglos atrás. Vamos a ver. Yo le estaba diciendo que la multitud de personas, la palabra que da origen a Sikut, tabernáculo, que es una representación de la deidad Saturno, Asiria, pues en realidad no es una multitud alegre o feliz, sino son personas solas, tristes, depresivas, angustiadas, que sienten que están sumidas en un hoyo. Mire por qué lo digo. Voy a leer Salmo 42:1. Y más adelante le voy a enseñar ejemplos del Saturno verdadero. Bueno, espérese tantito. Salmo 42:1. Para el director del coro, másquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y aquí está hablando David. Aquí están hablando los hijos de Coré, donde se sienten tristes, abatidos, deprimidos, llorando todo el día. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y fíjese qué interesante, porque vea lo que dice aquí David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí y de cómo yo iba con la multitud. Sac. La misma palabra, sac, multitud, que da origen a la palabra Sikut, que se traduce tabernáculo y es una representación de la deidad Sikut, que representa a Saturno. Fíjese, esa misma palabra sac es la que se maneja aquí en el Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Y entonces, qué interesante, porque de acuerdo a lo que está diciendo exactamente aquí, esa multitud es la palabra que da origen a la palabra Sikut, representación de Saturno, y representación de, bueno, se traduce tabernáculo, pero también representación de, según lo que habíamos visto de la Edad Media, de la melancolía. Pero qué interesante, porque aquí expresa, estoy triste, mis lágrimas son alimento de día y de noche. Y más adelantito, versículos adelante, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres, desde el Hermón y desde el monte de Mizar. Entonces, fíjense, entonces aquí está claro, aquí se está expresando claramente un estado de depresión, un estado de tristeza profunda, un estado de abatimiento y de turbación. Aquí está claro cómo se está expresando. Y entonces, y aquí decía David, me acuerdo de estas cosas y de derramo de mi alma. Yo era el que conducía a esa multitud saturnina,
a esa multitud bajo la cobertura de Saturno, a esa multitud deprimida, a esa multitud abatida, triste, melancólica. Yo era el que los guiaba, yo era el que los animaba, yo con voz de alegría, con acción de gracias, con fiesta, y los sacaba adelante, los impulsaba, los llevaba, los conducía. Y pareciera ser que hoy en día estamos viviendo algo similar, porque hoy hay un montón de siervos, de pastores que tienen que tratar gente que está deprimida en sus congregaciones y las tienen que conducir a la fiesta, las tienen que conducir a la casa de Dios con acción de gracias, con gozo, con alegría, sacarlos de esa tristeza profunda, porque hay una multitud que dejó la alegría y se convirtió en tristeza. Hay una multitud que dejó el gozo, el ánimo, las ganas de vivir y está viviendo en un estado de postración y de depresión profunda. Ya no es gozo, ya no hay alegría, ya no hay algarabía, ya no hay ¿cómo se llama? Actitud ante la vida, sino hay una actitud de derrota, hay una actitud de desprecio, hay una actitud de vivir una vida pasiva, de vivir completamente abatido. Y entonces David en su tiempo, él trataba con esas personas, él las trataba de llevar a la casa de Dios y les decía, vamos adelante y vamos a cantar y vamos a alabar y vamos a bendecir al rey. Pero llegó un momento en que esa multitud lo avasalló, en que esa multitud lo contaminó, que esa multitud lo postró y lo deprimió, porque ya posteriormente David dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, de las cumbres del Hermón, etcétera, etcétera. Entonces, él se dejó influenciar. Ahora, ¿qué quiero decir? Que esas multitudes, bajo la cobertura de esas deidades que causan depresión, porque al final muchos de los estados de depresión, muchos de los estados de tristeza, de abatimiento y de melancolía no son meramente psicológicos, sino que van más allá a otro nivel, son estados espirituales, opresión espiritual, son espíritus, son cuestiones de entidades espirituales que provocan depresión, que provocan tristeza, que provocan melancolía, abatimiento y que en su momento dado llevan a esas personas, aparte de la depresión, la llevan al suicidio. O sea, no es meramente un estado psicológico o almático, sino que va más allá de esto. Son entidades espirituales que atacan a la gente. Y de esta manera, esta multitud que en su momento ministraba a David y que las trataba de sacar adelante y que las estaba conduciendo y que las estaba llevando, pues al final esas potestades atacaron a David. Y David dijo, yo estoy muy deprimido, estoy abatido, estoy turbado. Tan es así que le tuvo que decir a su alma, oye, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Pues he de alabar otra vez a Dios por su salvación. Entonces, el estado de David vino a ser un estado de depresión profunda. Salió del tabernáculo de Dios y se metió en el tabernáculo de Saturno, de la depresión, de la tristeza, del abatimiento. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. O qué tremendo, qué fuerte. Ahora, uno dirá, porque yo me recuerdo que alguien me preguntó la vez pasada, porque hablábamos de las constelaciones, hablamos del paralelo 30 grados celeste. ¿Se acuerdan que hablamos eso el domingo, hace 2 días, el miércoles? Hablamos del paralelo 30 grados celeste, que en ese paralelo 30 grados celeste está la constelación del triángulo y está la constelación del Pegaso, que es un caballo alado, a similitud del paralelo 30 grados norte en la Tierra, que se le conoce como el paralelo de los caballos y que cruza la zona del Triángulo de las Bermudas. Y que de la misma manera eso tiene su contraparte en la luna, porque exactamente en las coordenadas 30 norte, meridiano 30
este y paralelo 30 norte está un cráter llamado Posidonius, representación de Poseidón, que Poseidón tiene como elemento un trinche y que las mismas coordenadas que pertenecen en el plano tierra de las pirámides de Egipto, que son una secuencia de triángulos, aparecen exactamente por debajo de ese cráter llamado Posidonius, Poseidón. Bueno, lo acabamos de ver. No tiene 2 días. Antier lo vimos. Que por cierto, el link se los mandé ya para los que están en el grupo que ya se llama Buzón Pastoral. Ahí lo pueden ver en automático, la versión cruda, sin edición y sin nada. Ya está puesto el link del Triángulo de las Bermudas, de la Tierra y de los Cielos. Eso lo puse el mismo miércoles. La gente que pertenece al grupo en automático lo puede ver inmediatamente. Ya después, días después, voy a hacer la versión editada, que es la que subo allá tú para toda la gente general. Pero aquellos que pertenecen al grupo lo pueden ver en automático inmediatamente. Bueno, qué interesante, porque alguien me preguntaba que si había influencia. Bueno, vamos a ver si hay influencia. Si esto va más allá de un planeta astronómicamente hablando. Vamos a ver. Fíjate que si yo te hablo de Saturno, resulta ser que Saturno, en el Polo Norte, se descubrió desde la primera Voyager que mandaron hace más de 30 años y que posteriormente vino la sonda Cassini, que por cierto tendrá unos, creo que 2 años que ya se destruyó. Espero no equivocarme en el dato. Bueno, pero en el Polo Norte se forma un hexágono. Ahí están viendo las imágenes. Han dado muchas posturas, muchos el por qué, pero al final es un misterio cómo puede ser que en el Polo Norte se forme un hexágono perfecto. Lo estás viendo. Y en ese hexágono no cabe no sé cuántas tierras. Es un hexágono enorme, grandísimo. Caben varias tierras ahí dentro, en ese hexágono. Tengamos en cuenta que el planeta Saturno es un planeta gaseoso. Entonces, por el efecto de rotación y no ciertas situaciones, se forma el hexágono. Han hecho experimentos en laboratorio para replicar la forma del hexágono y lo han logrado. Ya vi por ahí algunos videos que lo han logrado, pero no deja de ser interesante que se forme un hexágono en el planeta, en el polo norte de Saturno. Bueno, y esto pues en realidad nos venimos a dar cuenta a partir de la Voyager, que fue de las primeras sondas que se enviaron. Bueno, estamos hablando de 30, 40 años, por ahí ha de andar el dato. Pero fíjate qué interesante, porque si yo me voy a la antigüedad, por ejemplo, si esta es una pintura, espero no equivocar el dato, si lo equivoco, discúlpame, pero creo que esta es una pintura del autor es Rubens, espero no equivocar el dato. Pero bueno, normalmente esta pintura representa a Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno, dentro de la mitología griega romana, era un dios que devoraba a sus hijos, porque supuestamente había una profecía que los hijos de Saturno, cuando nacieran, lo iban a matar. Entonces él, para evitar, según esta leyenda mitológica, que en un momento dado lo mataran o lo destronaran, pues hijo que nacía, hijo que devoraba. Entonces se volvía un devorador de sus propios hijos, a este Saturno. Pero normalmente Saturno lo representan, como tú ves ahí, lo representan con su famosa guadaña, que al final es un símbolo, la guadaña, de la muerte en muchas de las culturas. Entonces, es interesante. Pero yo quiero que notes algo. En la parte de arriba de aquí de este cuadro de Saturno, tú ves 3 estrellas. Tú ves 3 estrellas. Y al final estas 3 estrellas son 3 hexagramas. ¿Por qué te digo que son 3 hexagramas?
porque son estrellas de 6 puntas. Una estrella de 6 primero, otra estrella de 6 y otra, y al final son 3 estrellas de 6. Y eso, pues tú te acuerdas que eso te conduce al famoso número 666. Pero yo lo que quiero que notes es que viene relacionado Saturno con un hexagrama, con el número 6, lo mismo que está en el polo norte de Saturno, el real y verdadero. Bueno, aquí lo ves. Ahora, es interesante porque si empiezas a ver en algunos dibujos, pinturas de la antigüedad, aquí vemos otra vez a Saturno. Aquí lo ves en un carro jalado por serpientes aladas. Aquí ves la famosa guadaña de Saturno. Y aquí ves una de las ruedas del carro, que al final la rueda del carro es otro hexagrama. Son 6 puntas. Fíjate, vuelve a aparecer algo similar a las 3 estrellas que aparecen en el cuadro de Rubens. Entonces aquí aparece el hexagrama. Y cuando yo me voy buscando dibujos antiguos de respecto de Saturno, por ejemplo, aquí ves a Saturno, que normalmente lo ponen como un viejito, y aquí está, y a Saturno lo representan 2 constelaciones, que es Acuario y es el Aguador, el Acuario representado por una cabra, y el Aguador, aquí está con el agua, y aquí está Saturno con su guadaña, en el primer dibujo. En el segundo dibujo, pues ves aquí a Saturno pintado de azul. Es interesante porque el polo norte de Saturno es azul. Según ya se han hecho las investigaciones, el polo norte de Saturno es azul, se pinta de azul. Bueno, fíjate qué interesante, porque aquí está Saturno, está aquí con barba, aquí aparece la cabra, aquí aparece el Ecuador, y aquí está devorando a los niños. Pero si tú notas, en su parte púbica, donde están sus genitales, ponen otra vez un hexagrama, estrella de 6 puntas. Aquí está. Ahora, aquí está otro dibujo antiguo, Saturno, y aquí alcanzas a ver la estrella de 6 puntas. Entonces, fíjate qué interesante, porque uno dice, bueno, es curioso porque el polo norte real de Saturno viene representado por un hexágono de 6 lados, que es un hexagrama. Y Saturno, aquí en la Tierra, en nuestras culturas antiguas, pues lo representaban también con con el hexagrama de una estrella de 6 puntas. Fíjate qué interesante. Ahora, hay otro símbolo que representa a Saturno. Aquí en la izquierda estás viendo a Saturno con un montón de estrellitas, que al final son estrellas de 6 puntas. Pero si yo hago una ampliación de lo que tiene en la mano derecha, aquí está Saturno, lo que tiene en la mano derecha. De hecho, tú alcanzas a ver en la parte de abajo y dice Saturno con el Ouroboros. Este símbolo del Ouroboros es la famosa serpiente que devora su cola. Aquí ves, y aquí ves ya con amplitud los hexagramas, las estrellas de 6 puntas. Pero hay otro símbolo que representa a Saturno, que es el famoso Ouroboros, o ese ciclo donde se junta principio y fin, donde la serpiente devora su cola. Y empezamos a ver dibujos antiguos. Por ejemplo, aquí estás viendo en el del primero a Saturno, donde está el Ouroboros a través de un bastón, y aquí está Saturno devorando a los niños, comiéndoselos. Y aquí está el Ouroboros. En el de la derecha, pues aquí está, en la mano izquierda está el Ouroboros, que es el dios romano de la agricultura. Entonces, qué interesante. Ahora, este es otro dibujo y este me llamó mucho la atención, porque aquí está Saturno, aquí donde se está moviendo el cursor, alcanzas a ver la guadaña de Saturno, y en su mano izquierda se ve que está sosteniendo el Ouroboros. Si yo hago una ampliación, aquí lo ves, en la parte derecha, se alcanza a ver la guadaña de Saturno y se alcanza a ver el Ouroboros. Pero ¿por qué me llamó la atención
este relieve o este dibujo, porque aquí tú ves a una grande multitud conducida por Saturno, liderada por Saturno. Ajá. Fíjate qué interesante. Aquí está la grande multitud. ¿Y qué es lo que le afectó a David? Porque él mismo dijo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud, sac, y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. David guiando a una gran multitud. Multitud que en el hebreo es la palabra sac y que da origen a la palabra sikut, que se traduce tabernáculo, pero que también es representación de la deidad llamada Sikut Asiria, representación de Saturno, y que al final vimos que también es una representación de la melancolía y la tristeza. Y esto es bien interesante porque hoy en día, a nivel mundial, cada vez es más grande el número de las personas sujetas a depresión, a tristeza, a melancolía. Cada vez crece más y más lo que es los estados de depresión, de melancolía, de tristeza, y cada vez se está incrementando el número de suicidios. Y al final este Saturno se vuelve la muerte, la famosa guadaña. Entonces, hoy en día, a nivel mundial, pues hay una grande multitud de personas siendo guiadas por Saturno. La muerte, la depresión, la tristeza, la melancolía. Ahora, yo pregunto, nosotros venimos a darnos cuenta de que el polo norte de Saturno hay un hexágono, un hexagrama. 35 años a la fecha. No, más, porque esto, si mal no me recuerdo, el Voyager fue de los 70s, 74, 75, al 22, no, ya son más ya vamos a llegar a los 50 años. Fíjate qué interesante. Bueno, fíjate, nos venimos a dar cuenta que eso ya se corroboró después con la sonda Cassini del polo norte con un hexagrama. La pregunta es, ¿y cómo las culturas antiguas ya sabían de que una representación de Saturno pues eran los hexagramas o las 6 puntas? ¿Quién les informó a la gente antigua de este dato? ¿Quién les dijo que Saturno viene representado por un hexagrama? 6 lados, 6 puntas. ¿Quién les dijo? ¿Cómo se enteraron? Porque es obvio que estos antiguos no sabían que el polo norte tenía un hexagrama o un hexágono en su polo norte. Eso no lo sabían. Entonces quiere decir que algo o alguien de allá vino a informar acá, a dar el dato. Fíjate qué interesante. Vinieron a dar el dato. Ahora, hablando de lo Ouroboros, en 2010 se observó una grande tormenta en Saturno, que se le conoce como una tormenta
le dicen ¿cómo se llama? De cabeza blanca. Ujú. Dice aquí, tú ves aquí en las imágenes que primero empezó con una mancha blanquizca y después por el efecto de rotación del planeta, que es un planeta gaseoso, esa mancha se fue extendiendo y al final se fue extendiendo y rodeó completamente el planeta. Ujú. Rodeó completamente el planeta. Irónicamente, casualmente, a la altura del paralelo 30 grados. Ahí lo estás viendo. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 2 días? Ahí ves cómo va creciendo la mancha. Y en el entorno de ese paralelo 30 grados, ahí va. Dice aquí, la sonda Cassini ha facilitado las imágenes. Desvelado el comportamiento de las tormentas gigantes de Saturno. Hasta ahora no se comprendía cómo se desarrollaban las grandes manchas blancas de Saturno, enormes tormentas que tienen lugar cada 30 años terrestres. Que en un año saturnino, un año de Saturno corresponde a 30 años terrestres, casualmente, otra vez el 30. Cada 30 años se genera una tormenta y en estas imágenes están en el entorno del paralelo 30 grados norte, casualmente. Bueno, un equipo de científicos españoles ha logrado analizar la última de las 2000, la del 2010, ofreciendo modelos e información inédita sobre el funcionamiento de estas grandes estructuras meteorológicas. Dice aquí, hasta ahora no se comprendía cómo se desarrollaban las grandes manchas blancas de Saturno, enormes tormentas que tienen lugar cada 30 años terrestres. Un equipo de científicos españoles ha logrado analizar la última, la del 2010, ofreciendo modelos de información. La nave espacial Cassini obtuvo imágenes de muy alta resolución de la gran estructura meteorológica. La tormenta se originó en un foco, pero rápidamente se alargó en longitud y produjo una alteración en la atmósfera, generando un anillo de nubes, blancas que envolvió al planeta en menos de 2 meses. Entonces, al final, ese anillo de nubes pues no es otra cosa más que un Ouroboros. Se juntó principio con fin. Y uno dice, caramba, ¿cómo puede ser? ¿Por qué se da esta correlación, esta semejanza? Es que esto va más allá ya de la casualidad. Y aquí ya desde tiempo atrás, desde la antigüedad, pues ya representaban a Saturno, uno de los elementos era el Ouroboros, y vemos que se forma una tormenta blanca, que es un Ouroboros, y vemos que en el norte de Saturno, pues hay un hexagrama. 2 símbolos que ya desde aquí antiguamente se representaban. Entonces quiere decir que esto va más allá, que esto ya es a nivel espiritual, son potestades, son entidades. Te doy más datos. Según esto, a Saturno lo representan antiguamente como un dios o un anciano con una guadaña que devora a los niños. Se los come. Bueno. Dentro de lo que es el sistema del papado, hablando de los papas, cuando los papas tienen que salir en ocasiones, no tanto en las ceremonias religiosas, sino cuando salen al aire libre y para cubrirse del sol, pues ellos ya tienen un sombrero especial que se llama Saturno. Este sombrero se llama Saturno.
Es el sombrero que ellos usan para cuando están afuera y cubrirse del sol. Se llama Saturno. ¿Y por qué se llama Saturno? Pues porque precisamente parece semejanza del planeta Saturno. Ahí tú lo estás viendo. Y lo usan pues cuando tienen que salir afuera, visitar al público y cubrirse del sol. Y fíjate qué interesante, porque en las pinturas antiguas o los relieves antiguos ponen al hexagrama, que ya vimos que es una representación de Saturno, y que Saturno arriba tiene un hexágono de 6 lados, se lo ponen en la zona de los genitales. Ya lo vimos. Aquí ves estas dos imágenes en la zona de los genitales. Pero qué interesante, porque si hay algo que años a la fecha ha caracterizado a la iglesia oficial, es el abuso de niños, la pederastia, la pedofilia. Es algo que ha caracterizado a la iglesia. Son cientos y cientos de casos comprobados del abuso sexual de niños. Qué interesante, porque antiguamente este hexagrama, representación de Saturno, lo ponen en los genitales. Genitales, perdóname la expresión tal vez vulgar, perdóname la expresión bastante que es vulgar, genitales que han usado bastante bien para ofender y violar niños y niñas, para devorarlos sexualmente, para corromperlos sexualmente. Ahora, esto no es uso exclusivo nada más de este sistema, porque resulta ser que si nos vamos a la religión judía, pues ellos también tienen en cuenta otro hexagrama muy famoso, la famosa estrella de David, que se le conoce así, la estrella de David, que de David no tiene nada, no es de David, pero bueno, así se le conoce, la estrella de David, que es pues otro hexagrama. Ahí lo estás viendo. Y que lo usan mucho, es un símbolo para ellos, este hexagrama. Aquí lo ves puesto en el kipá, que el kipá es ese pequeño cubrecabeza que se ponen para hacer, es uno de sus tantos atuendos que usan los judíos. Pues este es otro hexagrama. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque también yo te puedo enseñar pasajes del Talmud donde desde el punto de vista de ellos, de su Talmud, tienen permitido tener relaciones sexuales, por ejemplo, con niñas de 3 años. Se les permite. No hay problema para ellos abusar de los niños y de las niñas. Entonces, esto no nada más es imperativo de la religión oficial universal, sino también hay graves problemas en el pueblo judío e Israel. Es más, ha crecido mucho el éxodo de pederastias de distintos lugares de la tierra, de distintos países, y se van a refugiar a Israel, porque en Israel los aceptan. Fíjate qué fuerte. En Israel los aceptan. Ya están siendo perseguidos por la justicia de otros países y van a dar a Israel. Y ahí no hay problema. La legislación de alguna manera los protege. Solapa el abuso sexual de niños y de niñas. Entonces, al final, el Saturno, pues sí,
El Saturno devora niños hoy en día de manera sexual, a través de la violación. Fíjate qué interesante. Ya para terminar, eh, lo que tú estás viendo aquí, hablando del, ¿cómo se llama? Del, la estrella de David, representación del símbolo judío. Aquí tú ves la estrella de David en azul. Pero fíjate que qué interesante, porque cuando tú ves esa estrella de David, como tú lo ves aquí, aquí tú ves el hexagrama o el hexágono de 6 lados, a semejanza de Saturno. Aquí lo ves. Aquí lo ves. Estos dos triángulos que se intersectan, uno hacia arriba y otro abajo, al final cuando se intersectan en la parte interior, geométricamente forman un hexágono. Que al final el hexágono, pues es también a semejanza de un cubo. Como lo ves aquí, yo aquí añadí estas líneas para que veas este cubo. Cubo que representa a la famosa Cava. ¿Qué es la Cava? Es el edificio negro en el cual una vez en la vida tienen que viajar los musulmanes, estén donde estén, y darle 7 vueltas alrededor de esta Cava. Que dicen que este cubo está conectado con la estrella polar. Y que la estrella polar en realidad es un sistema trino. Aquí está Polaris A, Polaris AB y Polaris B. Pero obviamente eso ya solamente lo aprecias con telescopios, pero es un sistema, no es un sistema binario, es un sistema trinario. Entonces dicen que este edificio que representa la Cava, pues su eje coincide con el de la estrella polar. Que al final el relieve, este cubo, pues no es otra forma de ver el famoso hexágono. El hexágono que tú ves en Saturno. Aquí está la Cava. Entonces, al final, este símbolo representa las 3 grandes religiones: la católica, la musulmana y la judía. La judía, representado por la estrella de David. La musulmana, por el cubo con el relieve del hexágono. Y cuando tú desdoblas ese cubo, cuando eras niño y armabas, ahí no sé si recuerdas que había esos, ¿cómo se llama? Cuadernillos donde tú recortabas la figura y después las doblabas y formabas distintas figuras geométricas. Pues al final, para formar el cubo, pues es a través, cuando está en plano, extendido, pues es una cruz. Y entonces este símbolo representados en distintas formas y sus distintas maneras, pues representa religión católica, musulmana y judía. Religiones que al final, muchas de ellas ya son influenciadas, contaminadas, corrompidas por una deidad llamada Saturno, Sicut, Kiyun, Moloch, que devora a los niños. Y hablando de Moloch que devora a los niños, hablando de Saturno que devora a los niños, yo te decía que a Moloch le ofrendaban los niños para quemarlos en fuego. ¿Te acuerdas? Aquí está. Entonces, es obvio que hay influencia espiritual.
Hablando de la famosa cava o el cubo, fíjate la cantidad de personas que están aquí en oración. Al interior de este cubo, aquí se ve, bueno, cómo tienen que dar vueltas alrededor de la cava o del cubo, pero al interior hay 3 columnas. Y ellos dicen que el eje de este cubo coincide apuntando a la estrella polar. Eso es lo que ellos dicen. Y que el flujo de gente alrededor, porque tienen que llegar a dar 7 vueltas alrededor de la cava, del cubo, esa semejanza de las estrellas circumpolares que dan vuelta alrededor de la estrella polar. Y qué interesante porque la estrella polar es un sistema trino, y coincide con el interior del cubo o de la cava, que son 3 columnas. Y la pregunta otra vez, ¿y quién les dijo a los que hicieron la cava o el cubo que tiene un lienzo negro y dicen que coincide con la estrella polar su eje? ¿Quién les dijo o quién les informó que la estrella polar en realidad es un sistema de 3 estrellas? Porque pusieron 3 columnas al interior. ¿Quién les dijo? ¿Quién les informó? ¿Quién les avisó? ¿Cómo se enteraron? Es obvio, alguien tuvo que venir a decirles. Y entonces aquí están las 3 grandes religiones. Ahora, quiero terminar. Estas son 3 pinturas que son representación de la melancolía. El más famoso relieve o grabado es este de Durero. Este grabado de Durero, donde se ve un ángel o una ángel en un estado melancólico. De este grabado han dado un montón de interpretaciones. Aquí hay algo interesante porque aquí aparece un cuadro mágico donde están los números del 1 al 16, si no me recuerdo. Es un cuadrado de 4x4 con los números del 1 al 16, pero por donde quiera que le sumes en horizontal, en vertical o en diagonal, siempre suman 34. Bueno, es un cuadro mágico. Pero bueno, hay muchos detalles ahí. Pero al final es una representación de la melancolía. El siguiente cuadro es otro cuadro que se hizo ya años después, donde aquí ya al que ponen en estado melancólico es al mismo dios Saturno. Este que está aquí sentado es el dios Saturno. Y este otro cuadro, y eso también es otro cuadro posterior, a semejanza del Durero, nada más que aquí a esta ángel, que es un poco más robusta porque se notan las alas, también es una representación de Saturno. Pero, ¿por qué es interesante? Porque los 3, si tú te das cuenta, tienen en su mano un compás. En la mano derecha, un compás y un compás. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque hay un símbolo por excelencia masónico, que es el famoso la escuadra y el compás. Aquí está, la famosa escuadra y compás. Y en estos grabados o pinturas de Saturno representando la melancolía, tienen al compás. Y aquí está. Y dentro de este compás, en medio, normalmente ponen a la letra G, que la letra G representa, según ellos dicen, al gran arquitecto del universo. Al gran arquitecto del universo. La letra G. Aquí está. Pero que también es una alusión a la estrella polar. La letra G también es una representación de la estrella polar. Estrella polar a la cual apunta la cava o el cubo o el hexágono. Al final, todas esas grandes religiones no tienen la solución
para la depresión, para la tristeza, para la melancolía. El único que tiene la solución para la tristeza, para la melancolía, para la depresión, se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Él es el único que tiene la solución para la tristeza. Al final, todas esas religiones, al paso del tiempo, te llevan a estados de melancolía y de tristeza, porque son representaciones de deidades que al final no te responden, que no te bendicen, que no te ayudan. Recuerda que el diablo vino a robar, matar y destruir. Te enseñé por ahí en algunos temas de la doctrina básica que al final el número 3 es una representación de muerte o el 3 es muerte. Del lado de Cristo es vida. Y entonces todas estas grandes sociedades secretas pues no dan solución a la gente. La gente sigue viviendo en estados de depresión, de tristeza, de melancolía. Y esa es la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. Y cada vez se ha incrementado con más fuerza y con más temor entre las personas. Amén y amén.